Vamos a pensar en esto, hermanos. Algunas personas enfrentan tiempos de crisis, algunas personas enfrentan tiempos de prueba y a veces los enfrentamos de una manera equivocada, de una forma errónea. Y cuando estás en medio de esa crisis o en medio de esos problemas o en medio de alguna tribulación por la que estés pasando, ¿qué es lo primero que puedes llegar a pensar? Muchas veces dices, ay, no puede ser, esto parece una pesadilla. ¿O no les ha pasado? No puede ser real esto que estoy viviendo. O tal vez tu otra forma de pensar puede decir, tengo que salir de esto de la forma más rápida posible. O llega otro problema, otra tribulación y dices o piensas, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿No? O te has sido tan atribulado, tan perseguido con problemas y problemas y problemas que dices, ya no puedo más. ¿Alguien ha estado en esta situación? Que dice, ya no puedo más, ya estoy cansado de tantos problemas, me siento agotado de tantas dificultades, me siento cansadísimo por todos este montón de problemas que se me han venido encima. Hay otras personas que lo más fácil para ellos es, como cristianos, dejar de congregarse, mientras ellos van arreglando sus problemas poco a poco, ¿no? Muchas veces dejan de hablarle a sus hermanos en la fe, se aíslan, se van a un rincón, ¿verdad? Sin saber realmente cómo actuar o cómo confrontar una situación complicada en sus vidas. Y amados hermanos, como iglesia, como pacto de gracia, necesitamos nosotros, hermanos míos, saber, como se los decía al inicio de esta reunión, saber, conocer y realmente tener ese sentir de que somos hermanos. Somos hermanos. Somos familia. Y tal vez tengas problemas tú con tu familia, tal vez tengas problemas tú con tus hermanos y digas, no, no quiero más de esos. Aquí es distinto, hermano. Yo lo pienso, yo lo pienso en esta forma, hermanos, de que aquí deberíamos de tener a nuestros mejores amigos, nuestras mejores amistades en la congregación, en la iglesia, no allá afuera en el mundo, no fuera en la calle. Allá en el mundo, en la calle, te van a dar consejos de todo tipo. Le vas a ir a preguntar a alguien o le vas a ir a platicar a alguien lo que estás viviendo, la circunstancia que estás pasando, y lo primero que te va a decir va a ser todo menos busca de Dios. Te va a decir, aléjate de ahí, por eso estás así como estás, porque eres un fanático, porque eres un religioso, porque te has vuelto, ¿cómo decían antes? Un salta para atrás. Escuché que mi papá decía esa palabra, no sé qué significa, pero pues te ibas para atrás, ¿no? Ya no estabas en lo que acostumbrabas a estar como antes, ¿no? Te van a decir, no, pues ya perdiste. Te van a llegar a decir hasta, mejor hazte una limpia, conozco una señora. ¿O no? O mira, ¿sabes qué? Aquí hay una pulserita roja que tiene ahí una bolita que tiene como que un ojito para que no te hagan ojo ya. Ve, te invito con la señora del tarot. Te invito a un café con la señora del tarot para que te lo lean. A mí sí me van a invitar a un café que sea sin azúcar y bien cargado. Y con un panecito para chopearlo, ¿verdad? Aunque sea un café, pero que haya pan, ¿no? Pero realmente, hermanos, la última carta, como dice mi madre, la última carta en los asuntos, muchas veces, ¿quién es? Dios. Al último Dios. Estás bien emproblemado y al último que buscas es a Dios.
Primero tratas de solucionar tú tus problemas, tu vida, y no, pues tengo este problema encima, no sé qué hacer, no te desvelas, no puedes dormir, ¿verdad? Tienes insomnio, te estás levantando cada rato y tus ojos se abren y son las 2 de la mañana y tú piensas que ya dormiste y son otra vez las 3 de la mañana y ahí estás con el celular, ahí con el ojo pelón, ¿verdad? Porque también el ojo está pelón. No me van a decir otra cosa, ¿verdad? Pero estoy aclarando, ¿verdad? Con el ojo ahí viendo el celular, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, al día siguiente te levantas, ay, estoy todo cansado. Pues, ¿cómo no vas a estar cansado? En lugar que te levantes y empieces a buscar de Dios, que le digas, Señor, tengo este problema, estoy pasando por dificultades, estoy pasando, Señor mío, por luchas con mi familia, Señor. Señor, mis hijos no quieren nada contigo, Padre. Mi esposo no quiere nada contigo. Mi esposa no quiere nada contigo, Señor. Hay tanto pecado, Señor, en la calle. Hay tanta maldad, Señor. Yo escucho a mis vecinos que de repente están los viernes, los sábados y los domingos cantando karaoke, Señor, a las 2, 3 de la mañana, Señor, y no sé qué hacer. No me dejan dormir. Pues entonces levántate y ponte a orar, hermano. Levántate y ponte a orar. Ponte a buscar de Dios. Ponte a leer la Biblia. Es que no me concentro. Hazlo. Y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero ve y busca del Señor. La Biblia, hermanos, nos enseña que como hermanos, amados hermanos, es bueno que convivamos en armonía. ¿Qué es armonía? En unidad, en comunión, hermanos, que tengamos las cosas en común. Pero muchas veces nada más nos fijamos en los problemas y no me junto con él, no me junto con ella por esto y por lo otro. Es que anda en pecado, anda en maldad y dice la Biblia que nos apartemos. Hermano, ora por esa persona. Ora por esa persona. La misma Biblia nos enseña y nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, los hermanos en armonía. Y no nada más es cantar, hermano. También en la armonía es al finalizar el servicio, podemos empezar a armonizar el día de hoy, ¿sí? Quedándonos aquí un ratito a saludarnos, a invitarnos un café, un chocolatito, unas papas del Oxxo, con una coca bien fría. Pero salimos corriendo muchas veces, hermanos. Y a veces tenemos necesidad de amistad. Es que nadie se junta conmigo, Eduardo. ¿En serio, Víctor? O sea, me acerco y parece que corren. Pues busca a tu hermano, busca a tu hermana. Señor, dame gracia con mi hermano. Pero es que no me junto con nadie porque pues nadie me busca. ¿Y tú has buscado a alguien? ¿Quieres ser amigo de alguien sin ser amigo tú? Es complicado, es complicado. Te apartas tú solito, te orillas tú solito. Y cuando vienen los problemas, ¿a quién buscas? No, es que no tengo confianza. Es que a quién le digo. Yo no quiero decir a Jorge, ni a Carla, ni a Virginia, ni a Mayela, a nadie. No sé, no tengo amigos. Pero tú, ¿qué has dado a cambio en esa situación? ¿No? Ahora, la Biblia también nos enseña en Juan 15:13 que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ahora, de de plano, hermanos, si el hermano, si el hermano te cae mal, de plano, si los hermanos te caen mal, hay una solución. No es parte del sermón de hoy, ¿verdad? Pero hay una solución. Búscala. En 1 de Juan 4:21. Es la introducción a la introducción de la introducción, antes de llegar a la conclusión. Si no te cae bien tu hermano, de plano te cae mal, dice primer epístola de Juan, capítulo 4, versículo 21. ¿Ya lo tiene?
Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de parte de quién. ¿De parte de quién es el mandamiento? De parte de Él, de parte de Dios. ¿Y qué dice? El que ama a Dios, ame también a su hermano. No tienes opción. Me tienes que amar y yo los tengo que amar. ¿Usted ama a su hermano que está a su lado? ¿Sí? Hermana Belinda, ¿usted ama a su hermano que está a su lado? Amén. No, pero no lo me así, hermana. ¿No? ¿Realmente se aman, hermanos? ¿Realmente existe el amor? ¿Por qué no en la tarde, terminando el sermón, la reunión, lo manifiesta? Platique con los hermanos, acérquese con su hermano. Necesitamos, hermanos míos, que la iglesia de Pacto de Gracia, la iglesia del Señor que ha formado aquí, sea una iglesia fuerte en Él. Una iglesia en constante oración. Una iglesia que se humille delante de Dios, a rogar el uno por el otro, porque todos tenemos problemas. ¿O hay alguien que no tenga aquí problemas? Todos tenemos problemas, absolutamente todos, ¿o no? Hay gente que cuando tiene problemas renuncian por completo a Dios, hermano. Eso es lo triste, ¿no? Creen que Dios se equivoca, creen que Dios no tiene poder para sanarlo, no sé, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que realmente Dios se equivoca en su soberanía? ¿Creen que Dios se equivoca en su soberanía? ¿Creen que acaso Dios comete errores para permitirnos pasar por pruebas, permitirnos pasar por enfermedades o dificultades en la vida? ¿No? Entonces, ¿por qué Dios permite que pasemos por tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que pasemos por corrección? ¿Por qué Dios permite cosas que a veces no entendemos, hermanos? La prueba, lo comenté hace 2 domingos cuando leímos Job. ¿Sí se acuerdan cuando estuvimos en la predicación de Job? ¿Sí se acuerda alguien que hablamos de Job? ¿Quién se acuerda? Levante la mano. Bueno, dijimos ese día que la prueba, hermano, no es señal de que Dios te ha abandonado. Cuando pasas por pruebas, cuando pasas por luchas, no es señal de abandono. Es una señal en la que tú tienes que seguir confiando en Dios a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de la tribulación. Y tal vez, hermanos, estamos pasando por alguna necesidad hoy muy apremiante. Yo no sé cómo estés tú en tu vida personal, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, pero seguramente has de estar pasando por alguna necesidad que es importante en tu vida y Dios aún no te ha respondido. ¿Cuántos tienen oraciones que aún Dios no les responde? Yo tengo una, o muchas. ¿Quién más tiene oraciones que todavía Dios no les responde? ¿No? ¿A los demás ya les respondió el Señor? Qué bueno, hermanos. Pero hay veces que tenemos que entender que hay oraciones que el Señor no responde como tú quieres que te responda. A veces Dios no responde rápido o en la forma que uno quisiera en una enfermedad. A veces tú tienes alguna necesidad porque pasaste por algún accidente, que por cierto, aquí ayer me está diciendo mi esposa en la mañana que hubo un accidente muy fuerte aquí debajo del puente, ¿no? Que se mataron 2 personas ahí, ¿no? Y ahorita que lo estoy diciendo, me estoy acordando de que Dios me salvó de la muerte, ahí mismo, en ese lugar, hace 30 años más o menos. Un accidente también de coche muy fuerte, ¿no? Y tal vez estés pasando por un problema de trabajo. Tú tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas con tu jefe, tienes problemas con tu supervisor, tienes problemas ahí. A lo mejor estás pasando con un problema con tu esposo, con tu esposa, a lo mejor tienes un problema en la escuela o tienes tu relación quebrantada con tu esposo o tu esposa. ¿Cuántos tienen la relación quebrantada con su esposo o su esposa? No levanten la mano, piénsenlo nada más. ¿Sí?
Porque habemos muchos o hay muchos que tienen la relación quebrantada. A lo mejor tienes tu relación quebrantada con tus padres, con tu nuera, con tu yerno, con tus hijos. Y tal vez Dios no responde o no estás encontrando la respuesta que tú quisieras escuchar o que tú quisieras ver. Y son conversaciones que uno hace con Dios. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a meter tu mano, Padre? Nadie le ha dicho así al Señor. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a ver a mi esposo cambiado, a mi esposa cambiada. Señor, ¿hasta cuándo voy a dejar de batallar con mis hijos, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, ellos van a poder voltear sus ojos a ti y clamar misericordia, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor mío, mi familia va a seguir caminando erróneamente en pecado y en maldad, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no haces algo en su vida, Padre? ¿Por qué no los transformas? ¿Por qué tú no pones ese sentir especial en la vida de ellos? Y esas dos preguntas se vuelven una oración al Señor. ¿Y saben? En el libro de Habacuc, comienza Habacuc hablando al Señor. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Cuando dices hasta cuándo es porque ya ha pasado tiempo, porque has estado orando de tiempo atrás. ¿Hasta cuándo? Porque ya has derramado tu corazón muchas veces con el tiempo, has derramado tu corazón al Señor, le dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuánto tiempo más va, Señor mío, a suceder de que tú respondas mi oración, que respondas mi petición en mi corazón? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Acaso yo lo veré? ¿Acaso veré yo la salvación de mi familia inconversa, Señor? ¿Acaso yo voy a ver la salvación de mi hijo, de mi hija o de mis padres, Señor? Quiero hacer un paréntesis con esto. La Biblia nos enseña, hermanos, que todas tus oraciones son escuchadas por Dios. Y aunque tú llegues a morir, tus oraciones siguen vigentes delante del trono de Dios. A lo mejor tú vas a estar orando y te vas a morir y nunca vas a ver el milagro en la vida, en la transformación de alguien. Tú sigue orando. Tú sigue orando, clamando al Señor. Señor, salva a esta persona, salva a mi padre, salva a mi madre, sálvame a mí, Señor. Salva, Señor, Señor, a mis hijos. No sé cuál sea tu oración, cuál sea tu necesidad, pero la Biblia nos dice que las oraciones siguen vigentes delante del trono de Dios, aunque nosotros no vayamos a verlas. El Señor un día, en fe, va a responderlas. Pero hay que creer. No porque no vea la respuesta inmediata, porque todo lo queremos en un abrir y cerrar de latas, así rápido. Queremos que Dios nos responda como cuando agarras los frijoles y los metes al micro, ¿sí? Así quieres que Dios te responda, así de rápido quieres que Dios te responda, ¿sí o no? Señor, es que me urge, Señor, tengo este problema, Señor, y no sé qué hacer. Hay algo que yo no había entendido y decía, y hasta que lo empecé a vivir, entendí. Mi padre decía, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Ora, ora, ora. No te muevas de ahí. Ora,
ora y deja que las cosas, Dios te vaya dirigiendo. Pero llega el momento en que la vida de este hombre Habacuc sigue, en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, y levantaré mi voz delante de ti, clamaré delante de ti a causa de la violencia que estoy viendo, de la violencia que veo, de la maldad que hay en tu pueblo, y no vas a hacer nada, Señor. Durante estos primeros 4 versículos, vamos a leer el versículo 3 y el 4, porque en estos versículos vamos a ver cómo Habacuc está hablando con Dios, aun cuando no entendemos lo que él está haciendo, hermanos, y muchas veces hacemos las mismas preguntas, y luego le dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Son preguntas que nosotros también le hacemos al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué veo lo otro? ¿Por qué tanta maldad? Y no acabas de una vez con todo eso, Señor. Tanta homosexualidad, tantas leyes injustas que hay, Señor. Ya basta, el mundo es una porquería, ¿sí o no, hermanos? Es un asco el mundo ya. Es un asco. Yo no sé usted qué piense, pero nuestros hijos pequeños, nuestros hijos chiquitos van a vivir una situación complicada cuando tengan su edad o mi edad. Es un asco el mundo. ¿Qué nos espera como mundo? Señor, ¿por qué no vienes por qué no pones las cosas en regla? ¿Por qué no haces las cosas, Señor mío, Padre Dios, para que haya arrepentimiento? ¿Por qué no traes un avivamiento, Señor mío, y la gente se convierta a ti, Padre? A Dios no se le sale nada de control. Y las situaciones que estamos viviendo hoy en este siglo, en este milenio, en este año 2026, a Dios no se le ha salido absolutamente nada de control. Dios tiene todo, absolutamente, absolutamente todo, lo tiene bajo su control perfecto y soberano. Imagina, Imaginan una niña pequeña, hermano, que va a cruzar la calle tomada de la mano de su papá. Y de pronto su papá, van caminando y de pronto su papá la jala con fuerza para atrás. La niña no entiende. La niña no entiende, la niña tal vez se asusta, incluso a lo mejor hasta llora esa niña, pero no suelta la mano de su papá. Esa niña no está viendo el auto, no está viendo el peligro que puede correr, pero el papá sí. Venía un auto a toda velocidad. Y a veces sucede así, hermanos, con el Señor. Habacuc aquí, hermano, en estos 4 versículos, no entiende por qué Dios está usando un medio de corrección. No lo entiende, pero la situación con Habacuc es de que él no suelta la mano de Dios. Ya leímos el versículo del 5 al 17 al iniciar el servicio, pero recordemos qué fue lo que sucedió, hermano. Hace estas preguntas en los primeros 4 versículos del capítulo 1, Habacuc, y luego responde el Señor. ¿Sí? Dice, mirad entre las naciones. Versículo 5, capítulo 1 de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. ¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Va a venir algo al pueblo, va a venir algo tremendo al pueblo. ¿Por qué? Porque Habacuc estaba viendo cómo la gente de Judá, cómo el pueblo de Dios se estaba contaminando, cómo estaba caminando en pecado, cómo convertían la justicia en injusticia. Y Dios le dice en este versículo, va a venir algo que no lo vas a creer, que os contaré y no lo creeréis. Es decir, va a venir algo malo, algo tan malo para ser verdad.
a causa del pecado y la maldad que hay. No te puedes imaginar lo que va a suceder, Habacuc, porque yo levanto a los caldeos. Los caldeos después se vuelven o cambian de nombre a ser los de Babilonia, ¿ok? Los caldeos. Dice, ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos? Una nación como cruel. ¿Qué es una persona cruel? ¿Cómo te imaginas una persona cruel, hermano, hermana? Una persona mala. Sí, pero ¿qué tan cruel te lo imaginas? Se goza en la maldad. ¿Qué más? Que lastima. Sí, pero ¿qué tan cruel te imaginas? Porque aquí está hablando el Señor y dice que van los caldeos, entre comillas, a conquistar Judá para llevárselos como prisioneros. ¿Qué tan cruel pueden ser? Sin Dios, pero dice que son crueles. Versículo 6. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos una nación cruel? ¿Conocen la crueldad de nuestros tiempos, hermanos? Despiadados, sin piedad, sin compasión. Leía hace unas semanas una noticia yo no sé si recuerden, creo que fue en el año más o menos 1990, hubo un secuestrador muy famoso que le decían el mocha orejas. Y leí hace poco una noticia que dijeron que no le encontraron nada y lo van a soltar. No encontraron evidencias. Y me acuerdo que en esa noticia, porque dije, ¿cómo que no encontraron evidencias? ¿No? Y busqué la noticia y lo entrevista a López Dóriga, estoy hablando de hace, tal vez en el año 2000, 1999. Ya habían nacido todos aquí para ese tiempo, ¿verdad? Jonathan, tú no, ¿verdad? Qué pena. O sea, por nosotros que estamos más viejos, tú estás chavito, ¿no? Gracias a Dios por lo que Dios hizo en tu casa, Jonathan. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu casa, Jonathan. Porque lo que sucedió no es más que un milagro, es una obra perfecta de Dios. ¿Sí? No te alejes. Sí saben lo que pasó, ¿verdad? Que se quedaron dormidos a causa del gas. No se podía ni levantar Jonathan, ¿verdad? Y están aquí, y está aquí él, por gracia y misericordia de Dios. Los llevaron a la ambulancia o al hospital, etcétera, etcétera. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque eso es producto de la oración de su abuela. Y lo vamos a ver. Y de todos aquellos que conocemos a la familia hermana Pilar. Pero ¿por qué el Señor actuó de esa forma? Él es soberano y sabe cómo utilizar los medios para las cosas. Y lo vamos a ver en la Escritura. No sé si lo vayamos a ver hoy todo o no, pero vean cómo Dios utiliza esas cosas para que Él se glorifique y podamos ver el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque hay un justo en esa casa, Pilar, orando por su familia. Si no hubiera un muro de protección, un vallado, quién sabe, sería una familia más en el periódico. Murieron intoxicados. ¿Mm? Por eso es bueno que usted ore por su esposo, su esposa, por sus hijos y que deje que la soberanía de Dios haga lo que Él tenga que hacer. Que Él use los medios que tenga que usar, pero que tu familia no se pierda, no se extravíe. ¿Sí? Y dicen que este hombre, perdón, empecé a ver la noticia y lo entrevistaba López Dóriga, este señor, y le preguntaba a López Dóriga, ya sabe usted cómo habla, yo no lo voy a imitar porque pues, no soy payaso, ¿verdad? Pero, pero, pero le hablaba, ¿y usted por qué? ¿Y usted no sentía nada? ¿No? ¿Y por qué lo hacía? Pues
porque pues tiene necesidad, Señor, ¿no? ¿Y siente algún remordimiento? No. Nosotros los secuestrábamos, los matábamos, les quitamos la oreja. O sea, empieza a decir todo, 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 todo. Cruel, cruel, cruel. A veces pensamos que la maldad, ay, qué malo. Rechinó el carro cuando iba corriendo y, ay, qué malo el muchacho. No, no, es crueldad, es que no tienen sentimientos, es de que no les importa llegar con un machete y agarrarte con la mano y cortarte la mano y que grites y que sangres. Dice la Biblia aquí que estos caldeos eran hombres crueles. ¿Puedes imaginar la crueldad de estos hombres? Cuando la Biblia dice que es cruel, ¿sí? O cuando la Biblia dice que, por ejemplo, a Pablo, cuando Pablo y Silas fueron llevados al calabozo, gracias, los llevaron al calabozo, pero antes de llevarlos al calabozo, Frederick dice que los golpearon por predicar el evangelio, ¿sí? Porque había una mujer ahí que era una divina, ¿se acuerdan? O tenía un espíritu, no recuerdo exactamente bien, no voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar del contenido de esa porción de la escritura. Dice que los golpearon. ¿Y tú crees que los van a golpear así como que suavecito? No digas Jesús, una cachetadita. No, los golpearon. ¿Alguien le han dado un puñetazo bien duro en la cara, aparte de a mí? ¿A nadie? ¿A usted? A mí hasta el ojo cerrado y morado me lo dejaron así hinchado, parece que tenía una cabeza en el ojo. Y es en serio. Hasta mi papá fue a reclamar a la escuela y dice que mi papá tenía tanto coraje que quería agarrarse a golpes con el papá del muchacho. ¿Mm? Y agarraban a golpes a Pablo y a Silas, y no nada más eso, sino también, hermanos, ¿ustedes creen que no le habrán tumbado algún diente a estos hombres por predicar el evangelio? Y luego dicen que desgarraron sus vestiduras. Ay, se rompió la manga del chaleco. Los chalecos no tienen manga más. Se le rompió la manga del saco, el de la túnica. Los desnudaban, hermanos, para que quedaran avergonzados. Eso es crueldad. Y cuando la Biblia dice que Dios iba a permitir crueldad para sus hijos, por corrección, puedes pensar, ah, que Dios tan injusto, no que es un Dios de amor, no que es un Dios de cuidado, pero en la soberanía de Dios, sigue diciendo, versículo 6, dice, porque aquí yo levanto a los caldeos una nación cruel, una nación sin piedad, una nación que hiere, dice, y presurosa que camina por la anchura de la tierra. Este pueblo de los caldeos no negociaban con nada, arrasaban con todo, no preguntaban, se iban todo parejo, todo parejo. Y sigue diciendo aquí que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sigue diciendo sobre estos hombres, sus caballos serán más ligeros que leopardos, o sea, serán rápidos, serán fuertes, o sea, un ejército muy, muy poderoso. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar, van al ataque, al ataque, al ataque. Vean cómo Dios está diciendo que va a tratar con su pueblo. No está diciendo que lo van a hacer ellos con alguien más, sino vean cómo la soberanía de Dios, cómo el amor de Dios, porque esto es amor, aunque a nosotros no nos parezca amor, cómo Dios va a corregir a su pueblo, cómo Dios va a tratar a su pueblo. Sigue diciendo la escritura, toda ella vendrá, versículo 9, toda ella vendrá a la presa, al terror, va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Cuántos cautivos? ¿Puedes contar la arena? No. De la misma forma, ¿cuánta gente se iban a llevar cautivos?
Dice, escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla, se reirá toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Mira, mi Dios es más poderoso. Vean cómo los hemos acabado, los hemos destruido. Y a ti te van a también a decir personas, ve, mira, yo ya tengo un carro último modelo, ve, yo ya tengo una casa grande, ve, yo ya pagué todas mis deudas. Mi Dios sí me consiente, mi Dios sí me da lo que yo quiero. Mi Dios ve, y tú sufriendo, te dijeron que hicieras algo corrupto y no lo hiciste. Qué tonto. Tonta, porque vas a agarrar una lana y con eso te hubieras comprado un buen carro, una buena camioneta, con eso te hubieras ido de vacaciones. Veme, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo? Nada. Y te dice a ti, hello, no tienes un buen carro, sigues pagando renta. No, yo ya me compré mi casa. Y empiezan a llenarte de tonterías, atribuyendo la grandeza de ellos a quién? A su Dios. ¿Y tú cómo te sientes? Mal. Señor, pero ¿por qué ellos sí, yo no? Pero Señor, yo me porto bien, yo trato de hacer bien las cosas, Señor. Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, no puedo? Tenía mi carrito viejito, ahí andaba mi carrito y me lo chocaron, Señor. Y luego, ¿qué hago, Señor? No tengo para comprarme otro, tenía algo y me lo quitaste, Señor. Y a aquel le diste un carro nuevo. Y yo, Señor, que voy y te sirvo y te honro y te honro con mis bienes, Señor, y yo que me acerco a ti, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí en esos versículos del 5 al 11, Dios le contestó a Habacuc. Y luego fíjense lo que le dice a Habacuc en el 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio? Dios, ¿no eres eterno? Señor, tú eres eterno, Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean hombres, los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Versículo 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Cuánto tiempo más, Señor, permitirás el éxito de los caldeos? ¿Cuánto tiempo más permitirás que sean esas personas las que nos traten de esa forma, Señor? ¿Cuánto más, Señor? ¿Hasta cuándo vas a meter tu mano, Padre? ¿Hasta cuándo voy a ver yo algo distinto en mi vida, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios le está revelando aquí a Habacuc, hermanos, que que el Señor iba a usar a los caldeos, que era una nación cruel, era una nación despiadada, los iba a usar para devastar, para acabar, para invadir al pueblo de Judá. Y serían usados, ¿por qué motivo, Miguelina? ¿Por qué crees que serían usados esas personas tan malas? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Acaso Dios aprueba su maldad? No, Dios no aprueba su maldad, sino porque su justicia
y su soberanía estaban obrando más allá de lo que el profeta podía ver o podía comprender. Tú cuando pasas por cuestiones difíciles en la vida, tú no sabes el porqué de las cosas. Tenemos una visión, Lupita, tenemos una visión limitada. No tenemos una visión infinita de las cosas. Pero Dios quería que Habacuc supiera que la soberanía de Dios estaba obrando. ¿Por qué Dios usa a personas que no son cristianas o usa situaciones extremadamente duras, extremadamente incómodas para corregirnos y probarnos? ¿Por qué lo usa? ¿Por qué usa Dios esas cosas duras para corregirnos o probarnos? Número uno, yo pensaría, porque la Biblia dice que somos necios. Número uno. Tal vez número dos, para recordarnos que Dios gobierna aún a la gente que no lo reconoce a Él como Dios. ¿Me explico? Número tres, porque nada se escapa del propósito divino de Dios. Sin embargo, hermanos, Habacuc profetizó la llegada de los babilonios, más o menos, o babilónicos, no sé cómo sea la palabra correcta, y la destrucción de Judá alrededor del año 620 antes de Cristo, ¿no? Y en este diálogo que tiene Habacuc con el Señor, es decirle, Señor, ¿por qué no haces algo mientras que tu pueblo se está degenerando? ¿Por qué no metes tu mano, Señor? ¿Por qué no estás haciendo algo? Y lo mismo sucede hoy, hermano. Muchas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué no metes tu mano? ¿Por qué si esta persona está viviendo en maldad o está haciendo esto, por qué no metes tu mano? ¿Por qué va añadiendo pecado a pecado hasta llegar a una completa degradación? O tú, cristiano, o tú, hermano o hermana, que estás aquí escuchando, a lo mejor tú estás viviendo en pecado y como no te ha pasado hasta el día de hoy nada, sigues viviendo igual. Sigues cometiendo los mismos pecados. Dices, no ha pasado nada, a lo mejor estoy bien, o a lo mejor me escondí, a lo mejor es que ya Dios me perdonó de antemano todos los pecados. No, hermano, no. Sí somos pecadores, pero ya no vivimos en el pecado. Y si tú estás viviendo en el pecado, es tiempo de que levantes la mano y digas, Señor, ayúdame de este pecado, sácame de este lodo cenagoso donde estoy metido. No puedo salir solo. No puedo salir solo. Por muy vergonzoso que sea el pecado en el donde estás metido, levanta la mano, hermano, y dile, sácame de aquí, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Créeme que Dios no se va a enojar porque le digas, Señor, ayúdame. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero Señor, que tu justicia, que tu misericordia en mi vida, Padre, sea manifestada. Y quítame eso. Quiero darles un testimonio de un hombre que conocí. Un hombre que cuando no era cristiano, era un hombre duro, fuerte físicamente y muy duro en sus decisiones. Desde joven fue tremendo, es lo que cuenta la historia. Tan duro era, tan fuerte era, tan rebelde era, tan fuera de sí mismo, que sus papás, en lugar de meterlo en una correccional, lo mandaron al ejército. Y estuvo en el ejército y aún siendo como era ese hombre, ¿sí? Era un hombre que le gustaba el alcohol, la bebida. Y durante sus años de juventud fue una persona alcohólica. Desperdició su vida en el alcohol. Y no había forma de detenerlo.
Sus hermanos, sus padres hicieron lo que tenían que haber hecho y no pudieron. Este hombre en su necesidad fue a un lugar de alcohólicos anónimos a buscar ayuda y no encontró ayuda. Y luego este hombre se casó, tuvo una esposa muy guapa y un hijo precioso. Y una hija pues que está más o menos guapa. No está mi hermana, por eso lo dije, ¿no? Pero ese hombre, tal vez en su interior quería dejar, pero no podía dejar de tomar. Y al ver la familia que no conocía a Cristo, buscó un medio de cómo puede dejar de tomar esa persona. Hasta que la mujer de este hombre investigó y consiguió unas pastillas y se las ponía todos los días en su yogurt, se las revolvía para que él tuviera ese reproche o ese repudio a tomar alcohol de alguna forma. Y por mucho tiempo aparentemente funcionó, pero después se rompió esa barrera. Ya no le hacía nada a eso. Era tanto el alcohol que ingería, que bebía, que bebía, que bebía, que bebía, que bebía, que lo único que pudo sacarlo de ahí fue un clamor que él hizo desde lo más profundo de su corazón, diciendo: Dios, ya no puedo más, Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás pasando por problemas, por luchas? ¿Tienes un pecado en el cual estás teniendo constantemente? Porque aún la Biblia, Jonathan, te dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Dile a Dios: ayúdame, Señor. La Biblia te dice, Jeremías 33:3, clama, clama a mí y te voy a ignorar, te voy a responder. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Y es algo que a nosotros no nos gusta entender, y Dios le está enseñando a Habacuc algo que a Habacuc no le parece congruente, que cómo es posible que a pesar del pecado y la maldad del pueblo que está viviendo, Dios los va a tratar con unas personas que son, como dice el versículo 6 o 9, que son como lo son los caldeos. Son crueles. Y el Señor nos va a corregir con eso. Señor, ¿acaso no ves la maldad de ellos? ¿Acaso no ves que son gente mala, que es gente miserable, es gente despiadada, y tú los vas a usar para corregirnos a nosotros? Ya en un momento, tal vez, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor Habacuc en un momento de su vida creyó que eran mejor que ellos. Y no es así, hermano. Porque tanto tú y yo, dice la Biblia, que merecemos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merecemos tú y yo? El infierno. Esa es la verdad. Tú mereces el infierno al igual que yo, pero la gracia salvadora y la misericordia de Dios, dice, mas Él nos ha dado un regalo, una dádiva, la vida eterna en Cristo Jesús. Y este hombre, hermano, este hombre Habacuc le decía: Señor, ¿cómo es posible que vayas a usar a estas personas, a esta nación tan perversa? Señor, ¿por qué? Si Judá, hermanos, estaba corrompida espiritualmente, sí. Estaba podrida por dentro moralmente, sí, hermanos. Estaba rota, sí. Pero el problema no era el enemigo externo, sino la corrupción interna del pueblo de Dios, porque ahí había corrupción interna. Yo no sé si en tu vida haya corrupción. Yo no sé si en tu vida haya idolatría. Idolatría no significa que tengas colgado un crucifijo, perdón, que tengas colgada una imagen de una virgen, que tengas colgada la imagen de un santo. Eso no significa idolatría nada más. Hay muchas formas de idolatrar.
Puedes idolatrar tu trabajo, puedes idolatrar tu carro. Mi esposa me decía ayer, oye, el señor, bueno, platicando mi esposa y yo, ¿verdad? Porque si no, me decía mi esposa ayer, ese señor todos los sábados, el de la esquina, sale a limpiar su carro y lo encera y lo pule, y ahí está con su aspiradora como 4 o 5 horas y te fastidia el ruido, pero como que cuida demasiado. Y le digo a mi esposa, y ahí está su esposa allá afuera, nada más viendo, así como que diciendo, ay, qué masaje le das al carro y a mí ni siquiera me avientas el trapo, ¿verdad? Ni siquiera me pasas la toalla cuando me meto a bañar, ¿no? Y hermanos, es tan real esto, que idolatras. La idolatría actual en la iglesia, ¿cuál es, hermano? Podrías decir que puede ser la alabanza, las canciones, los sermones, puede ser el pastor, puede ser... No, hermano, ¿sabes cuál es la verdadera idolatría que hay hoy en la iglesia actualmente? Esto, el celular. ¿Sí o no? Y lo peor de todo, que se lo estamos enseñando a nuestros hijos desde chiquitos. Y si empezamos por ahí y vamos avanzando más, vamos a darnos cuenta que hay mucha maldad dentro de nosotros, que a veces estamos corrompidos, pero no lo aceptamos. Y cuando Dios nos corrige con cosas difíciles en nuestra vida, rehusamos o negamos la autenticidad de lo que está pasando. Ay, Señor, pero yo te adoro, y yo te canto, y yo te alabo, Señor. Y yo pongo mi cassette, iba a decir, ¿cómo se llama este? Mi celular y pongo música y te alabo y escucho predicaciones, Señor, y gloria a Dios y aleluya. Y ay, hermano, hermana, porque hasta un lenguaje se vuelve. Pero ¿qué hay de tu vida adentro? ¿Qué hay de tu vida, hermano, hermana? Chisme. ¿Qué más puedo decir? Puede que haya fornicación, puede que haya adulterio, puede que haya pornografía, puede que haya alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, muchas cosas que a Dios no le agradan en tu vida. Y puedas venir aquí a dar una cara que no es. El problema, hermanos, es la corrupción interna que hay en el corazón de nosotros, pero que cuando Dios nos corrige no aceptamos la corrección. Platicando y lo voy a decir, y lo voy a decir con todo mi corazón. Había veces que mi hermana Carla me hablaba por teléfono o me mandaba un mensaje diciéndome algo personal y no me gustaba lo que me escribía y me molestaba. Hasta que un día entendí que Carla es una sierva de Dios, que Carla, aunque sea mi hermana menor, ama a Dios, ama a su madre porque la honra, y a quien creen que más ama también. Y si me dice las cosas, ¿es por mi mal o es por mi bien? Y yo le decía a mi esposa hace un par de días, mi percepción cambió totalmente hace unos meses atrás cuando entendí lo que dice la Biblia, que aquel que es corregido, que aquel que es instruido y recibe la instrucción y lo agradece, ese hombre va a ser sabio. ¿Me explico? No te está diciendo
que la disiernas. A ver, Carla, a ver, ¿estarás bien o estás equivocada? Yo creo que es, recíbelo, recíbelo, analiza las cosas. Y a lo mejor tú no te das cuenta de que estás mal, de que estás equivocado. Yo no me daba cuenta que estaba equivocado, yo no me daba cuenta que estaba mal, yo no me daba cuenta que había dejado de hacer cosas que necesitaba yo hacer. Sin embargo, la corrección vino, la corrección no me gustó de mi hermana, y no por machismo, sino entendí, me humillé delante de Dios y le dije, Señor, ayúdame a entender, y el Señor me abrió el entendimiento. Pero uno tiene que estar receptivo a escuchar la corrección. ¿Me explico, hermanos? Pero a veces estamos cerrados a escuchar la corrección, a veces estamos cerrados a escuchar la voz de Dios, a veces tú piensas que estás caminando bien cuando realmente estás caminando en corrupción. Y cuando escuchas un sermón, cuando escuchas una palabra de parte de Dios en la congregación o un mensaje de texto o como sea, nada más lo ves, lo lees y lo ignoras. Piensa, medita en la palabra. Señor, ¿por qué me hablaste eso a mí? Enséñame. Llegó el momento en que Job, después de todo lo que pasó, todo lo que sucedió, dice, de oídas te conocía, mas ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Y qué había hecho este hombre? Acuérdense que Job fue el primer libro o de los primeros libros, el primer libro que se escribió en la Biblia. Job es del tiempo de los patriarcas. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 2 domingos? Este hombre Habacuc es de los contemporáneos de Ezequiel. Posiblemente Habacuc, no lo dice la Biblia, posiblemente Habacuc era un sacerdote. Posiblemente tenía una relación con Dios, pero cuando Dios le dice y le enseña que hay corrupción interna en el pueblo de Dios, y Habacuc dice, Señor, sí, yo sé que hay corrupción interna, pero ¿por qué los vas a corregir con un pueblo que es peor que ellos? Es para que te des cuenta, es para que te des cuenta de mi soberanía, que yo hago lo que quiero, ¿sí? Y que yo puedo usar a quien quiera, porque yo soy el rey, soy el creador, soy el único Dios todopoderoso. No hay otro Dios. Date cuenta. Porque dice el versículo 3 de Habacuc, capítulo 1, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, Señor. Están en contra de tu ley, están en contra de tus mandamientos, están en contra de tus enseñanzas, Señor mío. Padre, están haciendo lo que quieran, lo que quieren, Señor. Hay mucha violencia, hay mucha destrucción, Señor. El pueblo está corrompido, Padre eterno. Pero ¿por qué? O sea, Señor, y el juicio no sale según la verdad. Hay mucha injusticia, Señor, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale toda torcida la justicia. ¿Por qué me haces ver esa iniquidad? ¿Por qué me haces que vea esa molestia para nosotros mismos, hermanos? Para que quede aquí entre nosotros. Dios nos muestra que nosotros pudimos haber sido como ellos. Sí, hermanos. Para hacernos ver la maldad del pecado y no caer en él nosotros mismos. Fue para hacernos admirar la gracia de Dios cuando salva a los pecadores. El pueblo de Dios ya había abandonado la ley del Señor, y aunque seguían teniendo un lugar donde reunirse, seguían teniendo un templo donde reunirse, hermanos, tenían sacrificios, tenían religión, tenían religión. Yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, tengan religión. Piénselo, porque usted tiene religión, entonces su vida está corrompida, hermano. Usted tiene religión. No viene usted aquí a cumplir con nadie. Viene usted a ser instruido. Viene usted a escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Viene usted, hermano, con un corazón dispuesto a que Dios habla. Pues acuerdan que lo veíamos hace semanas atrás con Samuel, que cuando Samuel le dijo al Señor,
Habla, tu siervo escucha. Tenía una disponibilidad de escuchar. ¿Tú tienes disponibilidad de escuchar cuando vienes a congregarte, hermano? Realmente hay una disponibilidad en tu corazón, un apetito, un hambre, Señor. Háblame, 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 Señor, a mi vida. Corrígeme, redargúyeme de todo mal, Señor. Habacuc hace una pregunta que muchos creyentes hacen en distintos momentos de la historia. ¿Sí? Y Habacuc ve que los malos prosperan, que los justos sufren y parece que Dios está callado. Lo que les decía hace rato. Habacuc está viendo eso, que los malos prosperan y que los justos, nomás no. ¿Sí? Que los justos sufren y a pesar de eso parece que Dios está callado. Y Habacuc ora al Señor en esa conversación tan preciosa y le dice, Señor, tú eres justo. Entonces, si eres justo, Señor, ¿por qué toleras esto? ¿Por qué permites esto? Le decía Habacuc. ¿Por qué permites que tu propio pueblo viva en esta forma sin corrección? ¿Por qué, Señor? Y esta pregunta que hace Habacuc, hermano, no es una pregunta de reclamo, es una, es un, es una relación que tenía fuerte Habacuc con el Señor. Señor, ¿por qué permites esto, Señor? No es un ¿por qué? No, sino, Señor, ¿por qué lo permites? Es una pregunta de enséñame, enséñame, Señor, por qué está sucediendo esto, Señor. Enséñame a entender cuál es el propósito de esto. No quiero meter más mi vida personal en lo absoluto, pero recuerdo cuando mi padre estaba enfermo, antes de que él falleciera, antes de que partiera con su Señor, con nuestro Señor. Una vez hablábamos y él y yo, y le decía, yo creo que si realmente estás enfermo y pues es triste, ¿no? La situación. Pero ¿cuál es el propósito de esta enfermedad, papá? No nada más el propósito que Dios tiene contigo, sino el propósito que Dios tiene conmigo como tu hijo o el propósito de Dios como familia. ¿Cuál es el propósito de Dios como iglesia? El que tú estés en esta situación tan delicada. Porque a veces nada más vemos el problema, a veces nada más vemos la tribulación, a veces nada más vemos la prueba por la que estamos pasando y queremos brincarla, queremos saltarla. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos, de las cosas que suceden? Espiritualmente podemos decir que todo es para que Él sea glorificado, sea exaltado. Sí, hermano, pero qué aprendizaje nos deja a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor les llamó la atención al pueblo judío y cuántas veces volvieron a lo mismo? Pueblo necio, un pueblo pecador, un pueblo rezongón, un pueblo que veían los milagros, que veían la grandeza de Dios, que veían cómo Dios se manifestaba y aún así volvían a lo mismo. ¿No pasó con estos 12 espías? Dios ya les había dado la tierra, les había dicho, vas a ir, vas a entrar y vas a poseer. Ve y checa, les dijo el Señor. Y fueron los 12 espías y 10 de ellos regresaron diciendo, no, va a ser complicado porque tienen unas torres o sea, unas paredes muy altas y la gente de ahí también está grandísima. Nos vemos nosotros como si fuéramos cucarachas, por no decir, digo, langostas, por no decir cucarachas. ¿Verdad? O sea, chiquitos a comparación de ellos, y no, mejor nos hubiéramos quedado allá donde estábamos, para eso nos han sacado, para destrozarnos, para eso Dios nos liberó de la cautividad de Egipto, para vivir como estamos viviendo, no, 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 pero había dos hombres, Josué y Caleb. De los 10, digo, de los 12, perdón, dos, los menos, confiando en lo que Dios había dicho, no los más, los menos. Y esos dos son los únicos que pudieron entrar
a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Señor, ¿cuál es el propósito? Señor, nos estás enseñando esto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en mi vida al yo ver esta situación? Hermanos, la fe del verdadero cristiano no niega el dolor. La fe del verdadero cristiano no niega el dolor en medio de las pruebas. ¿Las pruebas duelen? Claro que duelen. Hasta las pruebas de sangre, si no te las hace Yair o Belinda, duelen. ¿En serio? Duelen las pruebas. ¿A quién no le duelen las pruebas? ¿Mm? ¿A quién no le duelen las pruebas? A todos nos duelen las pruebas, nos angustian las pruebas, nos sacan tal vez de nuestra área de confort y la prueba, hermanos, no es una señal de que Dios te haya abandonado. No, es un llamado, la prueba, a que sigas confiando en Él. Sigue confiando en Dios, hermano. Sigue confiando en Dios, sigue alabando al Señor, sigue creyendo que lo que Él hace es perfecto, que Él es soberano. Sigue creyendo en eso, hermano. La fe verdadera no calla a las preguntas difíciles. Es decir, no es porque no le preguntes a Dios, ¿por qué pasa, Señor? ¿Por qué no me respondes? Lo puedes hacer, Señor. Puedes preguntarle al Señor, sí, así como lo hizo Job, ¿no? Oye, te ruego, oye, te preguntaré, Señor, te hablaré y tú me vas a enseñar, Dios. Voy a terminar con esto por hoy, hermanos, con esta ilustración. Imagina una persona sentada en la sala de espera de un hospital. Si una persona está sentada en la sala de espera de un hospital, ¿por qué creen que esté ahí? ¿Porque tiene un enfermo ahí? ¿Porque tal vez está un ser amado siendo atendido? ¿Alguna urgencia? ¿Alguna operación? Y cuando está en esa sala de espera, yo creo que todos alguna vez hemos estado en una sala de espera con una situación dura, ¿no? ¿Qué pasa afuera, hermanos? La vida sigue igual. La vida sigue en su curso. La gente sigue caminando afuera. Los autos siguen pasando. Los restaurantes hay gente riéndose, contando chistes, platicando, haciendo negocio. La gente está trabajando. Las fábricas siguen produciendo sin inmutarse realmente ninguno de ellos por lo que tú estás pasando. ¿O se detuvo el mundo? No. Pero ahí, hermanos, adentro del hospital, ¿a poco no parece que el tiempo está suspendido? Parece que el tiempo está suspendido, parece que el tiempo no avanza, no va hacia adelante. No hay respuestas claras cuando estás en el hospital. Hay incertidumbre, hay silencio y seguramente hay muchas preguntas en tu corazón. En ese lugar, hermanos, tú no puedes controlar absolutamente nada. O si puedes controlar algo ahí, ¿qué tienes que hacer? Esperar, esperar. Esa sala de espera es muy similar, hermanos, al escenario espiritual en el que se encuentra Habacuc y en el que a lo mejor tú te encuentras, esperando una respuesta de Dios para tu vida. No hay respuestas como las que Habacuc quería escuchar. Y es por eso, hermanos, es por eso que el Señor le enseña a Habacuc una verdad que cambia la vida del cristiano. En el capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 4, la última parte, dice una verdad que nos lleva a Cristo, porque aún Pablo lo repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, mas el justo por su fe vivirá.
El hombre justificado es llamado a vivir por fe. Dios sigue siendo justo aun cuando sus caminos no parezcan justos para nosotros, hermanos. Acuérdense, ¿el justo vive por lo que ve? No, vive por fe, no por lo que ve. Concluyo hoy con esto. Necesitamos leer próxima semana el capítulo 2 y si podemos el 3, si no nos vamos hasta el otro domingo a leer la oración de Habacuc y entender un poquito más sobre esta oración tan preciosa que Dios hizo. Voy a orar, hermanos. Yo no sé si usted tenga algún problema, alguna pregunta que hacerle al Señor, o se la ha hecho al Señor y no ha contestado todavía. Acuérdese lo que escuchó hoy. Dios va a responder de la forma que Él quiera responder, no en base a lo que tú le estés pidiendo. Acuérdense, cuando oramos, le decimos, Señor, haz tu perfecta voluntad, no la mía. Es que no tiene nada de malo, tal vez no tiene nada de malo, hermano, pero Dios no obra conforme lo que tú quieres, sino conforme lo que Él ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya tiene Dios un plan para tu vida. No hay plan A, ni hay plan B, ni hay plan C. Hay un solo plan para tu vida. Tú solamente entrega tu vida a Jesucristo. Solamente dobla tus rodillas y dile, Señor, aquí estoy, y haz conmigo lo que tengas que hacer. Señor, hasta donde tope contigo, pero tomado de tu mano, así como esa niñita que la jaló su papá, ¿se acuerdan que se los dije? Que la jaló su papá y tal vez la niñita lloró y gritó, ¿y por qué me jalaste, papá? Pero no soltó al papá. Pero ¿sabes qué? Tampoco el papá la soltó. Papá Dios, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, no nos ha soltado de su mano, hermanos. No nos ha soltado de su mano. No te ha soltado a ti. Créemelo. Créemelo que Dios no te ha soltado. Tal vez puedes preguntar por qué de esta forma vienen las cosas, Señor. Porque Él es soberano. ¿Por qué usa, Señor mío, a ese impío que tengo como jefe? Porque Él es soberano para aplacarte. Y a veces uno tiene que entender así, hermanos. Yo tenía un jefe que se llamaba, ¿no? No, no, no es por miedo todavía, ¿verdad? Pero tenía ese nombre. ¿Saben qué significa Osiris? Osiris es el príncipe de la muerte en Egipto. ¿Sí? Osiris. Y ese jefe Osiris, no el de Egipto, sino el que yo tenía, me hacía la vida de cuadritos muchas veces. Yo venía aquí a la oración, cuando había oración aquí todos los días a las 6 de la mañana, 7, venía, dejando a Gaby, creo, de 7 a 8, algo está la oración, dejaba a Gaby y a Carlita y venía para acá a la oración y luego ya me iba para el trabajo. Me iba a bañar y iba al trabajo. Y una vez le dije yo, le pregunté a mi papá, es que tengo muchos conflictos con esta persona. Conflictos que tal vez no vale la pena decir, ¿verdad? Pero yo le decía a mi papá, es que estoy haciendo bien mi trabajo, creo que estoy haciendo bien mi trabajo, papá. Tú sabes la promoción que me hizo el jefe de él, etcétera, etcétera. Pero chocamos, chocamos, chocamos. Y me preguntó, pues vamos a orar por él. Y cuando le dije que se llamaba Osiris, sus ojos azules se convirtieron en ojos verdes, le cambiaron así como que, ah, con razón, ¿no? Con razón. Pero de todas maneras, dice, todo eso te ayuda para limarte, para pulirte, para humillarte, para apachurrarte a tu yo, a tu ego, a tu yo puedo, yo soy mejor, yo hago mejor las cosas. El Señor te pisotea, te lleva hasta abajo de la forma que Él quiere. Y entiendes que Dios puede usar a quien Él quiera y la situación que Él quiera para corregirte, para moldearte o para probarte. Pero siempre pregúntale al Señor,
con qué fin lo haces, Señor. Entiendo, Señor. Sé que estoy equivocado, pero revélame, Señor, en dónde estoy fallando, porque no me he dado cuenta. Y créeme que el Señor te va a decir dónde estás caminando mal. Y si estás caminando mal y lo sabes, hermano, ya arrepiéntete. Arregla las cosas con Dios y con quien tengas que arreglarlas. Que no quieran arreglarlas ellos, es bronca de ellos. Pero tú sé un reflejo de Cristo. Tú sé un espejo de Cristo. Es decir, que la gente no vea a Miguelina, sino que vea a Cristo. Víctor, que no te vean a Víctor Bernal, que vean a Cristo. Manuel, que no sea Manuel, sino que sea Cristo el que vean. En todas nuestras actitudes, empezando por ¿dónde? Por nuestra casa. Porque ahí es donde realmente nos conocen, ¿no? Hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, esperando que no hayamos, que mis hermanos que están aquí, Señor, no hayan perdido el tiempo, Señor. Padre, te ruego que sigas hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, y corrijas en nuestra vida lo que tengas que corregir, Señor. Que use los medios que tengas que usar, Dios, pero que ninguno de los que estamos presentes nos extraviemos. Ninguno de los que escuchen este audio se extravíe, Señor. Usa el medio que tengas que usar, Señor mío, pero que realmente nos dobleguemos delante de ti, Señor. Porque es mejor estar en tu presencia, es mejor tener la vista en las cosas de arriba que en las cosas de abajo, Señor. Padre, nuestra morada es eterna, Dios, allá contigo, Señor. Y te ruego, Padre Dios, que realmente exista ese desear en nuestro corazón de vivir en santidad, agradándote a ti en todo momento y en todo tiempo, Señor. Vamos a partir de este lugar, te ruego en el nombre de Jesús que vayas con cada uno de nosotros y que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas, no solamente hoy, Señor, sino cada día de nuestra vida, Padre Celestial, que podamos ser testimonio, que podamos ser luz donde quiera que estemos, Señor mío. Y lo que hemos escuchado, Padre, que podamos meditar, Dios, que podamos meditar en lo que tú haces, cómo estás haciendo las cosas, Señor, y, y que te demos gracias en todo momento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.